Hola, 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 ¿qué tal? Elizabeth Ponsa os saluda de nuevo, construyendo felicidad todos los días para leeros 10 minutos más de un nuevo libro que no voy a decir el título. Bueno, si alguien me ha estado siguiendo, me habrá escuchado decir que, bueno, me compré un libro digital, esta vez digital, porque siento que mi misión de vida es ayudar a las personas en temas de salud física, mental, espiritual y financiera, y descubrí que este libro tiene todo lo necesario para ayudar te lo leo. Descubre cómo se sale de una vida de infierno. Pero esto es una historia real, ¿eh? Siempre me ha gustado estudiar a personas pues que han pasado muy mal en la vida y cómo le han dado la vuelta como un calcetín a su vida. Y esta es una historia más. Lo que pasa es que no voy a decir su nombre porque al comprarlo, no lo sabía, lo primero que salía es que estaba prohibido reproducir lo que había en dicho libro. Y yo escribí diciendo, bueno, yo leo para ayudar y normalmente siempre recomiendo que la gente se compre dicho libro. Escribí para si me daban permiso de hacer lo que estoy haciendo, leer unos minutitos y recomendando que compren su libro, pero no obtuve respuesta. Dice que quien calla, otorga. No sé si me han dado permiso o no, pero como no lo tengo claro, pues lo voy a leer sin decir el título ni la autora, pero sí para ayudar, pues porque realmente este libro, repito, esta lectura te puede ayudar si sientes que tus niveles de estrés son muy altos y afectan tu salud, o sientes que no puedes manejar tus emociones y ellas te controlan, o quieres relaciones más sanas en tu vida, o te sientes irritable y ansiosa con frecuencia, o sientes miedo y crees que no se te va a quitar, o no avanzas, te sientes estancada o retrocediendo, o te afecta mucho lo que hacen o dicen los demás, o quieres vivir con más felicidad y motivación. Por eso estoy aquí y voy a comenzar ya la lectura. 10 minutos, tampoco es como el mío, no es un libro muy alto, pero sí que tiene muchos ejercicios que cuando salgan ejercicios, repito, el primer pecado que he cometido yo en mi vida, y muchos seguro, es saber mucho y no tomar acción. Aquí hay muchos ejercicios para tomar acción si quieres salir de una vida de infierno, y entonces pues tendrás que volver a escucharme si lo quieres hacer bien hecho, si quieres realmente salir del infierno. Capítulo 1. Me sentía víctima de las circunstancias. Esta es mi historia. No existe nada bueno ni malo, es el pensamiento el que lo hace aparecer así. Eso lo decía William Shakespeare. El encierro, el origen de la claustrofobia. Era el año 1976. Yo era una niña de 4 años viviendo en una finca de mi abuelo en las afueras de Medellín, en Colombia. La finca era hermosa, grande, tenía varios lagos, una quebrada, piscina y muchos árboles frutales. A pesar de que un lugar así podría parecer un paraíso para una niña pequeña, yo sentía bastante soledad en ese lugar. Mi colegio quedaba en Medellín, a una distancia de más o menos 45 minutos de la finca. El conductor de la familia me traía a casa después del mediodía y al llegar me iba directo a un pequeño baño, porque sabía que la nana encargada de cuidarme me iba a encerrar por un buen rato. Ahí pasaba probablemente un par de horas, sin agua ni comida y sin nadie que me pudiera ayudar. Marcela, mi hermana mayor, regresaba del colegio alrededor de las 3 de la tarde. Entonces, unos minutos antes de que ella regresara del colegio, la mujer me dejaba salir para que mi hermana no se diera cuenta de lo que ocurría. Yo no le contaba a nadie lo que sufría todos los días, pues esta mujer
me amenazaba diciéndome que si yo le contaba a alguien lo que ella me hacía, entonces ella mataría a mi mamá. Esta rutina, que no sé por cuánto tiempo duró, me causó claustrofobia y mucho miedo al encierro durante muchos años de mi vida. Quizás ahí fue en donde empezó mi mayor miedo a los espacios pequeños y cerrados. Debido a esta experiencia de mi niñez y a otras de mi adolescencia que ya te contaré, desarrollé una serie de miedos que fueron creciendo hasta paralizarme muchas veces. Un breve resumen de un momento que impactaron mi vida. Mi nombre de bautizo es Margarita María Viana Salazar. Nací y crecí en la ciudad de Medellín, en Colombia, uno de los lugares más lindos del mundo, pero que lamentablemente durante mi adolescencia sufría una guerra entre dos carteles del narcotráfico, el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Todos los que vivimos allí en esa época sabíamos que cada semana era posible encontrarnos con que algún ser querido o conocido hubiera sido asesinado o quizá con un susto causado por la explosión de alguna bomba cerca de donde uno vivía. A mis 8 años de edad nos fuimos de la finca de mi abuelo a vivir a Medellín. Recuerdo la noche que oí estallar la primera bomba. Fue en el edificio Mónaco, propiedad de Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, o quizás unos 10 minutos de mi casa. Sentíamos terror y esperábamos a que dijeran en la radio qué estaba pasando. Fue un ruido tan fuerte que nos despertó a todos. Las ventanas de mi casa se averiaron un poco, pero no teníamos ni idea de qué podía haber causado ese ruido tan asustador. Con el tiempo aprendimos a reconocer el sonido y cuando algo así de intenso sonaba decíamos ¡una bomba! Sé que estas anécdotas y las que muchos cuentan sobre aquellos tiempos son aterradoras. Existen suficientes libros, películas y hasta telenovelas que narran diferentes versiones de estos hechos y por eso no voy a entrar en detalles crudos. Lo que sí puedo decirte es que para ese entonces la violencia era nuestra cotidianidad. Todos los días escuchábamos noticias de secuestros, las balaceras eran comunes, en fin. Me acuerdo un día saliendo para la universidad a la clase de 6 de la mañana, siendo oscuro todavía, y llegar a pensar, ¿quién sabe si hoy regrese a mi casa viva? Es verdad que viví mi adolescencia con muchos miedos, pero también estuve rodeada de familia, amigos y de gente hermosa que me quería mucho. Y así terminando la universidad decidí venirme a estudiar a Estados Unidos, de cierta manera huyendo un poco del caos, la incertidumbre y el miedo que nos rodeaba en Medellín para ese entonces. En Miami conocí a mi esposo, Alejandro Pasos, un nicaragüense guapo y muy divertido que me encantó a primera vista. Después de unos años de casados empecé a tener éxito como comunicadora y me dediqué a entrenar empresas en temas comerciales por todos los Estados Unidos. En 1997 tuvimos a nuestra preciosa hija mayor, Sofía. Esperé un tiempo a que estuviera un poco más grandecita y cuando ella tenía como 1 año y medio empecé a viajar de nuevo debido a mi trabajo. El estrés crónico que yo experimentaba era tan alto que sufría de migrañas frecuentes. Sentía mucho cansancio, mareos y un montón de síntomas que ningún médico podía explicar. Un par de médicos me insinuaron entre líneas que me estaba imaginando mis síntomas, aunque la gran mayoría consideraba que el estrés era la causa más probable de lo que yo tenía. No puedo respirar, el primer ataque de pánico. Un día estaba haciendo una escala en un aeropuerto durante un viaje de trabajo. Venía ansiosa y un poco mareada. De repente empecé a sentir que la piel se me calentaba y me ardía. El corazón me empezó a palpitar fuertemente y rapidísimo. El aire no me entraba. Cada bocanada de aire era más difícil que la anterior. Me sentía desorientada, como si estuviera en el cuerpo de otra persona. Es una sensación difícil de explicar. Y lo que sentí no fue miedo, fue terror, pánico, y empecé a llorar y a llorar.
La verdad pensé que me estaba dando un infarto, que el día de mi muerte había llegado. Era clarísimo que para mí que algo grave me estaba pasando y no creí que iba a sobrevivir a ello. Pero en mi camino se cruzaron varias personas bondadosas que me llevaron de la mano hasta el mostrador de la aerolínea donde al final logré que me subieran en un vuelo de regreso a mi casa. Tan pronto regresé, volví a visitar la lista de médicos, cardiólogo, neurólogo, laringólogo, gastroenterólogo, entroenterólogo 2 y nada, nadie encontraba algo que estuviera funcionando físicamente mal en mí. No tienes nada, todo está bien, es estrés. Eran las palabras que oía una y otra vez de todos y cada uno de los médicos. Eso me causaba más ansiedad. Pensaba, yo sé que tengo algo malo y nadie lo encuentra, me van a dejar morir. El miedo era constante, no dormía, las noches eran eternas, todo el tiempo sentía como si algo terrible estuviera a punto de pasarme y lo peor era que con el pasar de los días empezaba a sentir frustración por parte de otros debido a mi angustia, como si yo estuviera exagerándola o inventándola. Había amigas que me decían, ya deja de la bobada que no tienes nada o la mejor, pero si tú no tienes problemas. Y todo eso solo me daba más angustia. Hoy doy gracias a Dios porque Él me daba fuerzas en esos momentos tan difíciles. También les agradezco a mis padres que siempre me apoyaron y a mi esposo Alejandro que con un amor y una paciencia increíbles mm, me llevaba médico tras médico, me acompañaba y me aseguraba que todo iba a estar bien. Seguí visitando a distintos especialistas, pensando que el siguiente sí me daría un diagnóstico de algún mal físico. Me hicieron cantidades de exámenes, pero todos los resultados me salían en rangos normales. Al fin, una cardióloga me dijo que lo que yo tenía era ansiedad y que necesitaba ir donde una psicóloga. Por supuesto, fui a donde la psicóloga, no donde una, sino a varias. También visité psiquiatras, terapeutas, pero nada logró hacer que me sintiera mejor por mucho tiempo. Sentía mucha angustia, una gran tristeza y bastante miedo. Pensaba que me estaba volviendo loca y que yo era la única persona a la que le pasaban este tipo de cosas. Aquellos fueron los 3 meses más largos de mi vida. Alejandro, mi esposo, es un gran lector. Un día acercó una silla a la cama donde yo estaba sin ánimos de nada y me dijo, te voy a leer algo. Yo no quería, pero él insistió y me comenzó a leer un libro que hablaba de un tema que empezó a captar mi atención y a hacer el cambio maravilloso que ha dado mi vida. Todo esto te lo comparto para explicarte cómo pasé de ser una víctima de mis emociones a tomar control absoluto de ellas, a saber gestionarlas, a no tenerles miedo y a entender que yo soy más fuerte. Bueno, si te está gustando, mañana estaré aquí de nuevo, porque no te voy a dar el título del libro, lo tengo prohibido. Deseo que acabes de pasar un feliz martes y lo dicho, hasta mañana si tú quieres. Saludos. Saludos.